Es sabido que en el departamento de Ancash, especialmente en la región de Yungay, en el mismo Huaraz, hay personas que pretenden desvirtuar la vida y la obra del gran mariscal Ramón Castilla, aduciendo que fue un traidor porque trajo chilenos y destruyó la pretendida, bien claro hablo, pretendida Confederación Perú-Boliviana. En primer término, no hubo tal Confederación Perú-Boliviana. Lo que se pretendió para poder anexar la región sur del Perú y hacer de Arequipa la capital de Bolivia era dividir a la nación peruana perfectamente constituida e identificada en 4 continuas constituciones que hasta ese año 1835 habían sido promulgadas en el Perú, y en todas ellas se decía que el Perú era una unidad republicana. El mariscal Santa Cruz, para cumplir sus intenciones de integrar la región sur, obligó en un convenio que firma el general Orbegoso con Santa Cruz, dividir al Estado peruano en 2 partes, libres e independientes, rompiendo la unidad del Perú, y que fueran promulgadas estos estados libres e independientes en juntas departamentales que se llevaron a cabo en Sicuani y la segunda en Huaura. Por supuesto, en lugares alejados a la población, en lugares que fueron controlados por el ejército boliviano, con representación de adeptos a dividir al país, presidida la Junta Departamental del Sur, que se llega a realizar el 18 de marzo de 1836 para constituir el Estado Sur peruano, declarándose libre e independiente. Ya no era Perú, era un Estado que se llamaba Perú Sur, y en el cual se tomaba la libre y consciente determinación de unirse a Bolivia y de separarse del norte del Perú, quien también tenía la misma prerrogativa de unirse en Huaura, como lo hizo con algunos representantes, todos ellos nombrados interesadamente para constituir y tomarse la absurda pretensión de que en juntas departamentales se pueda dividir un Estado perfectamente constituido, un Estado que solamente podría tomar alguna determinación el Congreso de la República, que es la representación de la población nacional. Ni el presidente de la República puede dividir el país, sino en todo caso tendría que hacerse un congreso especializado para ver cuál sería la situación del Perú, y no estas absurdas
juntas departamentales que se fueron creando gracias a la imposición que Santa Cruz puso en el Estado peruano. Resulta pues que hombres como Castilla y como todos los hombres que lucharon por la libertad del Perú tuvieron que salir a enfrentar esta situación como se pudiera, en la ocasión y con los refuerzos que pudieran recibirse para lograr que el Perú se restituyera su unidad y su integridad absoluta e indivisible, que no de ninguna forma puede aceptarse esa confederación que felizmente tampoco nunca se llegó a consolidar, porque nunca hubo un Congreso Nacional de los tres estados que existían para consolidar esta situación tan desagradable para nuestra patria. Fue una época violenta, una época de reacciones que la nación peruana tuvo que enfrentar frente a todas las agresiones que fue recibiendo de la Gran Colombia y de Bolivia y de Ecuador dentro de estos años primeros. El rol de Castilla ante esa situación inminente de división fue precisamente, junto con otros patriotas, fue precisamente buscar un apoyo en particular de Chile. Aquellas personas que piensan que el triunfo en Yungay fue un triunfo chileno, precisamente consideran que estos patriotas, entre ellos Castilla, fue manipulado por ellos y Chile fue el vencedor de esa batalla. Es absurdo, es un absurdo, porque nosotros tenemos una historiografía con muchas ausencias, con muchos errores y muchas susceptibilidades, que no hacen otra cosa que enfrentar a peruanos contra peruanos a lo largo de todo su pasado histórico. Una historiografía que no aclara las situaciones, sino que dice lo que oportunamente quieren decir quienes escriben estos hechos históricos. Era necesario recurrir a cualquier país para recuperar la unidad nacional. Si bien es cierto, se buscó el apoyo de Chile, no se hizo con otra intención que recuperar la unidad nacional. Y el ejército chileno que participó, la parte del ejército chileno que participó, dentro de las mismas acciones, el jefe militar chileno dispuso el retiro de las acciones, el repliegue, por considerar que había sido vencido. Y fue la decisión heroica del gran mariscal don Ramón Castilla y Marquesado, quien, en lugar de replegarse, tomó un dispositivo que hizo posible transformar esa probable derrota en victoria, logrando con su acción el triunfo de los defensores de la unidad nacional, como se llamó en esa época, la recuperación de la unidad nacional que llevaron a cabo a quienes que participaron en esta batalla. Del mismo estoy de acuerdo en que estos patriotas, cuando van a Chile, van con esa intención ya de poder lograr el apoyo de estas fuerzas externas, porque habían considerado que la situación interna ya se había exteriorizado. Y es más, hasta donde yo conozco, tal vez conozca usted más, mi general, Chile no estaba unido al respecto de apoyar o no al Perú. Había un grupo que sí y un grupo que no, y precisamente el grupo que sí, encabezado por el entonces ministro de Guerra, Diego Portales,
este señor fue asesinado por los que no querían el apoyo. Y allí el general Ramón Castilla tuvo el coraje de intervenir en asuntos internos, porque él fue al motín de Quillota a poder capturar al asesino, que fue el coronel Vidaurre, y entregarlo a los chilenos, al gobierno chileno, a fin de lograr asegurar la ayuda de Chile. ¿Es cierto algo de esto? Hay bastantes es bastante cierta las expresiones que usted señala, pero la participación de Castilla era una persona que se adecuaba perfectamente bien a la situación en la cual se encontraba. Él fue un excelente realista, capaz de caminar por toda Sudamérica para regresar al Perú desde Buenos Aires, a través del Mato Grosso y de todas las cordilleras que fuera necesario para alcanzar el Perú nuevamente, para reintegrarse al ejército realista, pero comprende que había llegado el momento del derecho que le existía a los naturales de dirigir sus propios destinos, y es por esta situación que se integra el Ejército Libertador el 12 de febrero de 1822, con la finalidad de participar, de formar gente, como lo hizo en la Legión Peruana, a los escuadrones de la Legión Peruana, que triunfaron en Junín, y participó como un simple soldado en Ayacucho, de manera que él se adecuaba perfectamente al momento que se vivía, que el Perú necesitaba hombres de este valor, de esta determinación y de esta fuerza. Y si era necesario recurrir a Chile, él aprendió también muchas cosas en Chile. Aprendió también que Chile era un país que había que tener mucha reserva en cuanto a su famosa expresión de que si Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos, que demuestran perfectamente bien cómo él, en terreno chileno, entendió que había algunas intenciones, algún interés en este sentido. Todas estas son situaciones de hombres, cuando se estudia la historia, reduciendo las manifestaciones humanas a su verdad histórica, dentro del entorno, momento y circunstancias que le tocó vivir. Y eso fue lo que hizo la historia y la obra del gran mariscal don Ramón Castilla. Una última pregunta, mi general, si me permite, sí. Un mensaje suyo para las nuevas generaciones de cadetes castillistas y para la nueva generación de peruanos, porque ser peruano, a mi entender, pasa por ser castillista. Si en la historia de nuestra patria podemos destacar la participación y la enseñanza de aquellos hombres que hicieron la nación peruana desde su origen nativo, aborigen, de aquellos hombres que enfrentaron la conquista y rechazaron el virreinato a lo largo de los 288 años, aquellos hombres que se integraron a luchar por nuestra patria para reconquistar la libertad y la independencia que formó el pueblo nativo del Perú. Aquellos hombres que entregaron su vida por la defensa de nuestra patria, nos obliga a conocer de su obra, a respetar su esfuerzo y su vida y su imagen, y a emularnos
en los momentos y circunstancias que tuviéramos que enfrentar con esa misma fuerza, con ese mismo valor y con esa misma entrega de los hombres que hicieron la grandeza del Perú. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y antes